Es una bendición estar en este momento para compartir lo que enseña la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos principios. A mí me da mucha bendición saber que Romanos 15:4, el apóstol Pablo enseña y dice que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, debemos de saber que ella tiene principios. Un tema de los cuales vamos a compartir en este momento es un tema muy interesante, que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a estar leyendo en primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23, de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 23. Y vamos a hablar sobre el tema, la única manera de ser cristiano. Así, la única manera. Porque la mayoría de las personas, cuando hablan de cristiano, se refieren a una persona que anda caminando en los caminos, tal vez porque es un ser humano que actúa como los demás. Pero este libro no habla de eso. Entonces, la única manera de ser cristiano que es garantizado a través de principios. Y si no están basados esos principios en la Biblia, o más bien, si no estás de acuerdo, o no has creído, o no sabes estos principios de la Biblia, es un riesgo, aun cuando así te llames cristiano, en cualquier parte del mundo, de la tierra, porque el cristianismo es diferente. Por eso es que vamos a usar este versículo de primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23. Y dice de la siguiente manera: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez más repetimos: siendo renacido, no de simiente corruptible, como oro, plata, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es una de las bendiciones hablar de este tema, cuando dice siendo renacido. Esa palabra, renacido, que tiene que ver con dos veces nacido. Dos veces nacido. Nosotros, para ser nicaragüenses o para ser una persona en cualquier parte del país donde me estás escuchando, tuviste que haber nacido ahí en ese país. Y la palabra de Dios enseña aquí que es urgente y es un imperativo, donde encontramos la necesidad de tener esta experiencia. Y aquí dice la palabra siendo renacido, dos veces nacido, renacido. La palabra re significa dos veces, renacido. Y luego dice, no de simiente corruptible, como oro o plata, sino de incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie puede llegar a ser cristiano, una vez más repito, sin antes haber tenido este principio. ¿Y cuál es el principio que vemos aquí? Que se necesita la oportunidad, quizás la experiencia o la bendición de nacer otra vez, nacer otra vez. Y aunque te parezca extraño, porque hay un hombre en la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, este hombre se llama Nicodemo. Este hombre dice que, esta lectura en el capítulo 3 dice que era un principal entre los judíos, Nicodemo. Y en el capítulo 3, el versículo 3, en la conversación que tuvo este hombre con Jesús, Jesús le dijo, en el capítulo 3, versículo 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver. No podrás ver. Entonces, esa palabra que tiene que tener la experiencia de volver a nacer, es por lo que Cristo te dice. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Que dice que hay que volver a nacer por la palabra. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo que te dice Jesús.
El escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios que es viva y eficaz, se refiere exclusivamente a lo que el Señor es. Es importante el volver a nacer. Es una necesidad volver a nacer. Porque sin este principio, nunca podrías llegar a ser cristiano. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice Pablo, enseñando, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en cualquier parte donde te encuentres, es urgente. El volver a nacer es tan urgente como también tú existes y estás viviendo en este planeta Tierra. Tú eres consciente que vives en esta Tierra, pero también es urgente el volver a nacer, porque este es un principio. No puedes ver. Volvamos al capítulo 3 de San Juan, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Porque Nicodemo, un hombre muy importante, dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer? ¿Me puedo acaso meter otra vez en el vientre de mi madre y nacer? La imposibilidad humana con la posibilidad divina. Capítulo 3 de San Juan, versículo 7. Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. En este momento que me estás escuchando, si tú estás viviendo y no has tenido la experiencia de volver a nacer y te mueres solamente con la desgracia de haber nacido y haber venido a este mundo y no has nacido otra vez, tú no vas a poder nunca jamás entrar. Y esto no te lo estoy amenazando, sino que es un principio que nos enseña la palabra de Dios. Es tan urgente, una vez más repito, el volver a nacer, que aparece una y otra vez repetida en la palabra de Dios. Hay un versículo y hay una expresión que Cristo dice en Juan 5:24. Dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, solo por venir a Jesús, solo por oír a Jesús, no por la religión, no porque diga yo soy un cristiano y camino en las calles a como me da la regalada gana. No, el nuevo nacimiento, el que está fundando en tu propia vida una vida diferente, se llama Jesús. Hay un pasaje en Mateo 7, versículo 24, y Jesús dice en Mateo 7, 24, de la siguiente manera. Dice, cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron ríos, dieron con ímpetu sobre esa casa y no cayó. ¿Por qué? Porque su nuevo nacimiento que tuvo es su fundador, se llama Cristo. Entonces, si tú eres nacido por la palabra, pues claro que permaneces para siempre. Si no eres nacido por la palabra, se va a diluir. Porque la vida cristiana no es un juego de azar, la vida cristiana no es un intento, la vida cristiana es un término de posesión. Por eso la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esa palabra estar en Cristo es estar en la palabra que vive y permanece para siempre. Yo te invito para que tomes la decisión más importante de tu vida. Si me estás escuchando, y esta podría ser tu última oportunidad, tu último momento. Quizás esta no es ninguna casualidad que me estés escuchando. Es Dios el que está dando ese privilegio para que tú vivas en Él. Voy a invitarte a que repitas conmigo y de esa manera tú tendrás empezando una vida nueva. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal, ocupa el trono de mi vida,
Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, nunca olvides lo que dice Romanos 10:10. Dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Tienes que decir, ahora sí, que tengo un nuevo nacimiento, pertenezco a Cristo. Y ahora sí, yo soy un cristiano, como lo enseña el Señor Jesús. Que Dios te bendiga, te amamos en el amor de Cristo y esperamos que esta palabra que te hemos predicado sirva de bendición para tu familia, para tu propia vida. Y no te tardes si todavía no has tomado esta preciosa decisión. Dios te bendiga.